Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de una frase muy famosa, engañosa e irreal, equívoca, errónea al 100%. La frase está muy arraigada en prácticamente la población de México, no sé si también en el mundo, pero la frase popular dice: si la vida te da limones, haz limonada. Seguramente la conocen. ¿Cuál es el sentido de esta frase? ¿Qué es lo que te están queriendo decir? Que tú en la vida tienes que hacer las cosas que puedes hacer. Con las herramientas que cuentes, tienes que salir adelante y no andar fantaseando acerca de tener otras cosas, sino que esto es lo que hay y con lo que hay aprovéchalo. Esa es la frase. Yo les estoy diciendo que esta frase es equívoca, es errónea, totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? ¿Por qué está mal esa frase? Escuchen bien lo que dice en el libro de Melahim, cuando el rey Shelomó empieza a reinar. El hijo del rey David tiene 12 años de edad. Es lo que tenía el rey Shelomó. Y comienza su carrera gubernamental con un poquito de retos importantes que su padre, el rey David, le dejó algunas tareas. Le dijo: quiero que te encargues de este cuate que fue un rebelde, quiero que te encargues de aquel, quiero que continúes con este proyecto. Y, en fin, el rey Shelomó comienza su carrera cuando se dirige a Gibón, un lugar en donde se encontraba un altar en honor a Dios. Y dice la Torá: Elef olod ya'aleh Shelomó ala mizbeach hahu. 1000 sacrificios acercó Shelomó ese día. 1000 animales en honor a Dios. En Gibón, esa noche, se le aparece Dios en sueños al rey. Y le dice: Vayomer Elohim she'al ma eten lach. Le dice el creador a Shelomó: pídeme qué es lo que quieras. ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Imagínense una oportunidad como esa. ¿Nosotros qué pediríamos? ¿No? Todos están pensando en lo mismo, les apuesto. Una cuenta en Suiza con muchos millones. Vayomer Shelomó. Shelomó en sueños le responde a Dios y le dice: tú, creador del mundo, estuviste siempre con mi padre. Siempre lo guiaste, él se portó bien, se dirigió con la verdad, con la rectitud, con la caridad, y le diste el mérito de que yo, su hijo, pueda continuar en el trono. Y ahora hay una situación. Beanojí Naar Katón. Yo soy un joven, muy pequeño, soy un niño. Lo edad, sed babo. No sé ir y venir. No sé cómo funciona guiar a un pueblo. Y además, yo me encuentro dentro de una nación que tú elegiste, que es un pueblo con muchos individuos, lo imanebe, lo isafer merob, incontables, y esto no lo dice el rey Shelomó, pero ustedes también lo pueden aumentar. Un pueblo no fácil. Dirigir a toda la nación judía es algo complicado. Si uno en su casa tiene problemas para dirigir, ahora imagínense dirigir a toda la nación judía. Complicada tarea. Entonces concluye la petición el rey y dice: Benatatale abdeja lev shomea. Yo quiero que le des a mí, tu siervo, un corazón que sepa escuchar, que sepa entender. Lishpotet ameja, que yo pueda dirigir y juzgar al pueblo. Lehavin bentov lera, para poder diferenciar entre el bien y el mal. Kimi yuchal lishpotet ameja hakabedazeh, porque ¿quién podrá dirigir y juzgar a este pueblo tan kabed, tan numeroso? Vaitaba davar be'ainei Adonai. A Dios le pareció muy bien las palabras del monarca y responde el Todopoderoso: por cuanto que pediste esto, y no pediste muchos años de vida, tampoco pediste muchas riquezas, tampoco solicitaste poder sobre tus enemigos,
lo que tú quieres es entendimiento, entonces he aquí la respuesta. Kidvareja, se van a cumplir tus palabras. Tú a partir de ahora tienes Lev Hajam Benabón, tienes un corazón inteligente, que entiende. Asher kamoja lo haya lefaneja, que como tú no hubo nadie antes, beajareja lo yakum kamoja, y tampoco habrá después. Begama asher lo shaalta natatilach, y también, ahí va la sorpresa, dice Dios, te voy a dar lo que no pediste. Gam osher, gam kabod, te voy a dar riqueza, te voy a dar honores, vas a gozar de un estilo de reinado que no ha tenido ningún rey. Y si te continúas dirigiendo por mis caminos, dice Hashem, entonces vas a tener también una larga vida. Vaikatz Shelomó, se despierta el rey Shelomó, y después de esto viene el grandioso y famoso juicio de las dos mujeres, las dos madres de las cuales un bebé había fallecido en la noche y tomó el hijo de la otra y lo cambió por el suyo, y Shelomó dijo pártanlo en dos y mitad, y la gente se volvió loca, y después una dijo no, mejor dáselo, y Shelomó dijo esta es la madre, y solucionó las cosas de una manera fantástica, demostrando así la sabiduría de la que había sido ya merecedor. Pero vamos a ahondar un poquito en este asunto del rey Shelomó. El rey Shelomó tiene una situación compleja. Está empezando a reinar y solamente tiene 12 años de edad. Y Dios habla con él y le dice, pídeme lo que quieras. Y en ese momento, él pide algo muy importante. Quiero tener sabiduría, quiero tener entendimiento. Dios le dice adelante y además le da todo lo demás que no pidió. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Shelomo Amelech hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, me tocó así, soy joven, pero pues a ver cómo le hago, con toda la actitud, y a ver cómo saco adelante a este pueblo. No, él reconoce que no tiene las herramientas. Él le dice a Dios, no sé ir y venir, no sé guiar a este pueblo, no tengo idea, no tengo herramientas, por favor dámelas tú. Y a Dios le fascinó la petición y le termina dando esas herramientas. No es si la vida te da limones, haz limonada. No funciona así. Si tú entiendes que careces de ciertas herramientas para lograr el éxito, pídeselas a Dios. Dios te puede dar todo. No te conformes con lo que te han dado. No te conformes con lo que eres. Pide más. Si no tienes herramientas, pide más. La idea y la grandiosa idea de Dios al crear al ser humano fue crear un hombre mundano, material, físico, que mediante su libre albedrío y voluntad, determinación, logre transformarse y trascender a algo mucho mayor, a algo más excelso, más sublime, más positivo. Esa es la labor, no es nada más haz lo que puedas con lo que tienes, es transfórmate y adquiere nuevas armas para ver cómo te vas a desempeñar, a desenvolver en tu vida. Entonces, olvídense de la frase, si no tienes limones o si tienes limones, nos da lo mismo. Si Dios te dio algo, haz todo lo que puedas con ese algo y pide que te den más para poder lograr más. Este concepto lo vemos en el judaísmo en otro ramo. ¿Ustedes piensan que Shabbat es un día largo o es un día corto? Ahora en este horario. En este horario, pues es largo, ¿no? El día de Shabbat. Porque empiezas tarde y terminas muy tarde. El sábado a las 5 de la tarde ya comiste, ya dormiste, ya leíste, ya te peleaste, ya te encontentaste. Y ves el reloj y todavía le restan casi 4 horas a la santidad del día, ¿no? Aunque muchos dicen que Shabbat es aburrido en la casa. Hoy en día nadie puede decir eso. Hoy en día Shabbat se vive con una adrenalina impresionante, porque estás tú en tu casa, incomunicado, no ves las noticias, no prendes el teléfono y no sabes qué está pasando en el mundo. Tal vez ya se cayó la humanidad y no sabes. Tal vez ya cerraron todos los países y no sabes. Es algo que hoy en día estamos viviendo, ¿no?
no sabes ni lo que va a pasar. Sábado en la noche apenas termina Shabbat y dices, a ver, ¿qué pasó con el mundo? Pero, en fin, me regreso al tema. Shabbat es un día de por sí largo, aparentemente. Hay una mitzvah, hay un precepto que dice que tienes que aumentar Shabbat. Tienes que leosif mihol a la kodesh. La parte que no tiene santidad, la parte del viernes antes de que empiece la santidad de Shabbat, es hol, es totalmente vana, es parte de semana normal, no tiene santidad. Esa parte, una parte, tienes que convertirla en sagrada. Entonces, como por ejemplo, si el sol se mete a las 7 de la noche, no empieces Shabbat al 2 para las 7, porque si tu reloj está bien o está mal, pero nada más la puesta del sol. No, empieza 20 minutos antes de que sea el horario reglamentario, tú ya lo vas a santificar, ya dejas de hacer labores y empiezas con la santidad del día. Igual al terminar Shabbat, no estés como en Año Nuevo, 3, 2, 1 y prendes la tele. No, espérate un ratito y aumentas que Shabbat dure más. ¿Cuál es el objetivo de este precepto? No es suficiente cuidar la santidad del día. No es suficiente que si ya Shabbat dura un buen y lo respeté, date por bien servido. ¿Cuál es el objetivo de que tú aumentes Shabbat? Pueden decir amén los que estén viendo en vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Escuchen bien la respuesta, muy muy importante. ¿Quién hizo Shabbat? Shabbat lo hizo el creador del mundo. Dentro de la creación tenemos que dice la Torá que el séptimo día Dios mismo descansó. Dejó de crear, esa es la palabra más exacta, porque Dios no se cansa, no tiene que descansar, no se cansó nunca, pero dejó de crear. Y por eso en Shabbat nos prohíben ciertas labores que vienen siendo creaciones. Tú creas al escribir, creas al construir, creas fuego. Entonces te dicen, deja de crear para que actúes igual que como actuó Dios en ese momento. ¿Alguien pensaría que un ser humano puede igualar a Dios? Nunca. Un ser humano no puede igualar las creaciones de Dios. Viene la misma Torah y te dice, tú ser humano tienes que transformar el tiempo que no tiene santidad en tiempo de santidad. Dios decidió que Shabbat empieza a partir de la puesta del sol. Eso es Dios. Dios le dio al séptimo día 24 horas. Pero llega Dios y te dice, tú puedes también asociarte conmigo. Tú vas a ser parte. Tú como ser humano así de inferior como te crees, como te piensas, vas a aumentar unos minutos y convertirlos en Shabbat. Quiere decir que el ser humano tiene un alcance impresionante. No solamente yo cuido lo que Dios hizo, yo también creo, yo también puedo crear. Dios creó Shabbat 24 horas y yo creé mi propio granito de Shabbat de 20 minutos, que se puede un poquito más, alágicamente hablando. Pero el concepto es extraordinario, porque nos da Dios aquí un empujón. Nos dice, mira cuánto puedes lograr, mira lo que eres. Tú también puedes ser como yo, puedes crear algo sagrado. Tienes que creer en ti y tienes que ir al camino con la frente en alto. Vaikbal y Bobe Darke Hashem. Uno no tiene que sentirse pequeño y chiquito porque deja de lograr cosas. Como dijimos, no sentirte arrogante ni superior a nadie más, pero sí conocer tu propio valor. Y es por eso que la misma Torá nos dice que Moshe Rabbenu murió. ¿Por qué murió? ¿Por qué no se lo llevaron al cielo como otros? El Talmud dice, hubo varios personajes que no murieron, Jacob Avinu o Rabbi Yehuda Hanasí, que dice que aún después de que fue enterrado iba a su casa los viernes en la noche a hacer kiddush, o la misma Torah dice Hanoch, uno de los primeros seres humanos de la historia, dice, se encaminó en los caminos del Creador y de repente ya no estaba. Hay un poquito de versiones, qué fue lo que pasó ahí, pero ¿por qué a Moshe Rabbenu, con toda su grandeza, no le pasó algo similar? ¿Por qué no se lo llevó Dios como a Eliyahu Anabí, Eliyahu el profeta, que estaba en el camino con su alumno Elisha y de repente vino una carroza de fuego, ¡pum!,
Y se lo llevó y Elisha, el alumno, se quedó pasmado y no sabía qué estaba sucediendo. ¿Por qué a Moshe Rabbenu no se lo llevó Dios con él? ¿Por qué la Torá te aclara, murió Moshe y fue enterrado? La enseñanza es, Dios quería que tengas claro que Moshe Rabbenu fue humano. No pienses que fue un ángel. Fue creado como un ser humano. Y era material, terrenal, mundano. Y aún así, llegó a lo que llegó. Si se hubieran llevado a Moshe al cielo, hubieras dicho, bueno, Moshe siempre fue un ángel. Estuvo en el cielo en 3 ocasiones e inclusive no murió. Dios no quería que tuvieras esa idea. Quería que estuvieras consciente de qué tan alto puede llegar un ser humano. No un ángel, un ser humano. Nosotros, como seres humanos, tenemos que ir en la misma línea. Tú eres como Shelomo Amelech, careces de muchas herramientas, pídelas y sal al camino. Aumenta Shabbat, tú transformas el tiempo, tú también santificas, tú también creas y transformas el tiempo como Dios lo hizo. Todo esto que estamos viendo nos tiene que ayudar a nosotros a ponernos las pilas, como quien dice, a saber que podemos lograr mucho. Cuando le preguntas a mucha gente, ¿cómo estás? La respuesta inmediata, rutinaria, casi obligada es, bien, Baruch Hashem, todos estamos bien, ¿no? Fuera de que esa respuesta es una respuesta vacía, porque no estás diciendo la verdad, no siempre estás bien, o tal vez el otro te está haciendo una pregunta también vacía, el otro no le interesa saber cómo estás, es una pregunta de respeto, compromiso, cordialidad. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y te despides, ¿no? El cómo estás tiene mucho que ver con qué tanto estás consciente de tu desempeño en tu vida. ¿Qué tanto estás logrando y qué tanto estás cumpliendo con tus objetivos? Si tú conoces, por ejemplo, a un arquitecto y pasas por su construcción y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Él no te va a decir, bien, te va a decir, bien, mira, ya llevo los cimientos, ya llevo tantos pisos, ya estoy en la fachada, ya estoy trabajando en tal y tal. No es una respuesta simple y sencilla. Y tal vez está atrasado en la obra y te va a decir, oye, pues voy atrasado, no te va a decir bien. Cuando nosotros pensamos, ¿cómo estamos? Tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tanto estamos cumpliendo los objetivos para los cuales Dios nos puso acá? Hay una frase que nos puede enseñar mucho sobre esto. Moshe Rabbenu, en una ocasión en la que el pueblo de Israel estaba siendo rebelde, más allá de lo normal, empezaron a quejarse, empezaron ya a pedir cosas diferentes, y Moshe Rabbenu ya estaba cansado. El líder judío se dirige al Creador y le dice, a ver Dios, ¿acaso yo tuve a este pueblo en mi vientre? ¿Acaso yo los di a luz? ¿Yo los parí? ¿Quitomar elay saeu bejaikeja? ¿Por qué tú, Dios, me dices a mí, cárgalos para que puedan transitar, para que los lleves? Kasherizao menetayone, como una persona llevaría a un bebé. Tú, Dios, me pusiste a mí a cargar a este pueblo y no tiene por qué ser mi responsabilidad, que yo los traje, yo soy su madre, soy su padre. Así dice Moshe. Moshe prácticamente le está diciendo a Dios, me diste una tarea que no estoy pudiendo cumplir. Preguntan algunos sabios, ¿acaso Dios en algún momento le dijo, tienes que cargar con ellos? Moshe Rabbenu le dice a Dios, ¿por qué me pones a cargar a este pueblo? No puedo. A ver, Moshe, ¿yo cuándo te dije que los cargues? Si ustedes leen toda la Biblia en español, traducida, no se van a encontrar ni un pasuk, ni un versículo donde Dios le diga a Moshe, tienes que cargarlos así como se carga a un niño. No dice ahí. Entonces, ¿de qué está hablando Moshe Rabbenu? Dios le podría responder, Moshe, ¿de qué me hablas? Yo no te dije que los cargues. ¿De qué te estás quejando? No dice eso ahí nunca. Entonces, contesta el Rabbi Yeruham Lebovitz, el que fue el dirigente espiritual de la Yeshiva de Mir, en Polonia. Él dice así,
Moshe sabe que Dios no le dijo carga con el pueblo. Nunca se lo dijo. Pero, como él se conoce a sí mismo, sabe que tiene la capacidad de cargar con todos ellos. Y cuando él tiene la capacidad, se siente obligado a hacerlo. Si yo tengo la capacidad de cargar con la nación entera, es como si Dios me dijo que cargue con la nación entera. No es que Dios me tenga que decir. Dios no me tiene que decir nada. Si yo tengo esas herramientas, ya es una orden divina. No tiene que venir una orden verbal, oral, una frase, una oración. El simple hecho de contar con el potencial te obliga a explotarlo. Y por eso Moshe le dice a Dios, tú me ordenaste que los cargue. ¿En dónde te ordené? En mi manera de ser. Si yo encuentro dentro de mí la capacidad de cargar con la nación judía en su totalidad, quiere decir que tengo la orden de hacerlo. Esto es lo que Moshe enseña. Todo lo que puedas, haz, explota todo. Cuando llegues a la cima, pide más. Y eso es lo que aprendimos del rey Shelomo y también de Moshe Rabbenu, porque él pidió vivir más tiempo, entrar a Israel, quiero cumplir más preceptos. Y empezó a pedir y a pedir y a pedir, y Dios le dijo, ya basta, Moshe. ¿Qué quiere Moshe? ¿Para qué quiere entrar? Los jajamim dicen, ¿tú crees que Moshe quería ir a comer fruta de Israel? No, Moshe quería cumplir algunos preceptos bíblicos que solamente pueden cumplirse en Tierra Santa. Y nosotros preguntaríamos, ¿y para qué quiere Moshe más preceptos? Tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer y lo hiciste perfecto. ¿Para qué quieres más? ¿Quieres más obligaciones? ¿Quieres más riesgo? Más obligaciones significa también más exigencia. ¿Realmente un ser humano quiere que lo obliguen a más cosas? Moshe sí. Quiere más. No está conforme. Si cumplí el 100%, voy a pedir que me den más. Imagínate que tú tienes un empleado que te dice, oiga patrón, ya hice todo lo que me pidió al 100%, deme más trabajo y págueme lo mismo. Increíble, no lo creerías, te pellizcarías a ver qué es lo que pasa. Pero por algo fue Moshe Rabbenu. Cuando tú haces más, eres más. El Talmud en Masejet Sanedrín nos cuenta la siguiente historia. Maaseh Rabban Gamliel, el presidente de la Junta Rabínica, Rabban Gamliel, pide que 7 jajamim, 7 grandes personas, se reúnan con él para poder hacer un procedimiento halágico que tiene que ver con las fechas del calendario. Ustedes saben que antes el calendario judío era manipulable, no había fechas totalmente fijas. Se tenía que decretar mediante un tribunal que vengan 2 testigos a decir ya vimos la luna, y entonces decían, bueno, ya empieza el mes, y entonces podía variar un día o 2 días el asunto de las fechas. Entonces dice Rabban Gamliel, yo quiero que vayan 7 jajamim, tal y tal y tal y tal, y me esperen allá en ese lugar, yo voy a ir con ellos para llevar a cabo el proceso. ¿Qué es lo que sucedió? Llega Rabban Gamliel, Umatzah Shemona, y encuentra 8. Hay 8 jajamim, no hay 7 como él pidió. Alguien se metió sin invitación. Entonces, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Para este procedimiento en especial, se necesita cierto rigor, nada más a los que los llamaron. Si no los llamaron, para esta alajá no funciona. Es como el Corbán Pesaj en ciertos aspectos que también tenía algo que ver con esto. Entonces, dice aquí que de repente encontró a 8 personas en vez de 7. Inmediatamente dice Rabban Gamliel, ¿quién es ese jajam que se metió aquí sin permiso? ¿Quién es? Y no hay respuesta. No hay contestación. Se levantó uno de los sabios que le decían Shemuel Acatán. Shemuel Acatán dijo, yo subí sin permiso. Pero aunque yo sé que no fui llamado, quiero aprender. Y como mi intención es aprender, pues vine aquí a observar. En ese momento le dijo el jajam grande Rabban Gamliel, siéntate hijo mío, siéntate. Realmente
tú tienes una gran capacidad, un gran mérito, etcétera, etcétera, que ahorita no tiene mucho que ver con el tema. Lo increíble es lo que viene después. Dice el Talmud, Velo Shemuel Akatán Havá. Realmente Shemuel Akatán no fue el que metió sin permiso su presencia. Él no fue el que se clavó ahí, no fue él el que se infiltró, pero con todo y todo, él confesó haber entrado sin permiso. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué Shemuel Akatán está confesando algo que no hizo? Entonces, dicen los jajamín, lo hizo para que no se avergüence esa persona que no lo llamaron. Ahorita que el jajam detiene todo y dice, a ver, ¿quién fue? Y pues el que fue va a tener que decir, yo fui, y se va a avergonzar, se va a penar, lo van a regañar. Entonces dijo Shemuel Akatán, ¿sabes qué? Yo fui. Pensemos un poco. Esa persona que entró sin permiso, ¿tendría justificado el regaño? Sí, entró sin permiso. Si lo llegan a humillar o sale indirectamente avergonzado, ¿de quién es la culpa? Obviamente de él. ¿Qué haces ahí? O sea, si tú te metes, por ejemplo, a un restaurante, a una zona que dice reservada para evento, te metes allá y te sientas en una mesa y empiezas a comer. Y te dice el dueño de la fiesta, oye, ¿sabes qué? No eres parte de la fiesta. Y te avergüenzas. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa es tuya. ¿Qué haces ahí? Aquí es lo mismo. Esta persona que entró tenía que haber sido regañado. ¿Por qué Shemuel Akatán lo quiere salvar de la vergüenza? ¡Merece la vergüenza! La explicación es que Shemuel Akatán no actúa acorde a lo correcto y lo incorrecto. Tal vez esté correcto que esta persona tenga que ser regañada, pero eso a mí no me importa. Yo voy a actuar más allá de lo que la ley dice. Este es el camino de las grandes personas. Si ustedes conocen gente que realmente haya logrado convertirse en alguien en la vida y hablan con ellos, se van a dar cuenta que fue gente que actuó de una manera distinta a los demás. Si tú quieres ser diferente, tienes que actuar diferente. No puedes actuar igual y pretender ser mejor. Tienes que actuar mejor y entonces serás mejor. Ese es el mensaje que nos dan los jajamín. Parte de lo que estábamos hablando antes sobre Moshe Rabbenu, con su capacidad y su potencial, dice Rav Wolbe, un gran jajam, un gran pensador que falleció hace algunos años. Yo lo alcancé a conocer, a tomar algunas de sus clases en Eretz Israel hace como 20 y tantos años, 21 años. Él dice una cosa muy importante. Moshe Rabbenu conocía su potencial, conocía su capacidad. Dice este jajam, Rav Wolbe, pobre de aquel que no conoce sus defectos, porque al no conocer tus defectos, no sabes contra qué estás luchando. Pero todavía más pobre es aquel que no conoce sus fortalezas, sus virtudes, porque no sabe con qué armas cuenta para luchar. ¿Oyeron la frase increíble? Pobre de aquel que no conoce sus defectos, porque los defectos son el enemigo verdadero. Contra esos defectos luchamos todos los días para poderlos eliminar. Pero pobre de aquel que no conoce sus fortalezas o virtudes, porque no va a saber con qué herramientas cuenta para luchar contra esos defectos. Todos nosotros tendríamos que conocer nuestras fortalezas. Y desgraciadamente la mayoría no las conocemos. Si tú dices, voy a hacer teshuvá, voy a arrepentir, ¿qué viene a tu mente? Todas tus fallas, todos tus errores. Ya viene Yom Kippur, te dicen, haz un análisis. ¿Qué te viene a la mente? Todos tus errores, todos tus pecados. Ya viene Rosh Hashanah, día del juicio. ¿Qué te viene a la mente? Todas las fallas que has tenido. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar en todo lo bueno que somos? Todo lo positivo que tenemos. Las virtudes, las cualidades, nos ayudan a eliminar los defectos. Si no las conocemos, no tendremos éxito. Moshe Rabbenu conocía sus virtudes
y sabía lo que podía lograr. Y por eso llegó a lo que llegó. Todos nosotros tenemos dos obligaciones. Número uno, conocer nuestro potencial. Si no lo conocemos, no lo podemos explotar. Ya después de conocerlo, entonces explotarlo. Y si Dios quiere, llegamos a la cima, no conformarnos con ello. Tenemos que seguir más y más y más. Recuérdenlo, cada día que Dios te da de vida, espera algo diferente de ti. No quiere que hagas lo mismo que ayer, porque si no, no te hubiera dado un día más. Si realmente tienes un día más, tienes una tarea distinta para lograr. Besat Hashem, puras alegrías para todos y Shabbat Shalom, y nos estamos viendo por aquí, primero Dios, en otras ocasiones.